Estoy conversando con Graciela Muñiz, Jorge Danós y Víctor Vaca sobre los problemas que surgen de la producción de leyes, su impacto económico y la manera en que el Perú está siendo gobernado. Vista la proyección del déficit y el legado de bombas de tiempo fiscales que heredará el siguiente gobierno, ¿cuál sería tu pronóstico de déficit fiscal para este año y los siguientes? ¿Se va a necesitar un ajuste? ¿Se pondrá a prueba la resiliencia del modelo? En el Consejo Privado de Competitividad nosotros sacamos diferentes ediciones de lo que llamamos el monitor fiscal, que lo que es una encuesta sobre expectativas macroeconómicas que se consulta a diferentes expertos del país a nivel nacional e internacional, y una de las proyecciones que solicitamos es sus proyecciones sobre el déficit fiscal. Lo que salió en la última edición de junio de este año es que, de acuerdo a los expertos, el déficit fiscal estaría cerrando en un 2.7%, es decir, por encima no solo de lo que el MEF ha señalado en el marco macroeconómico multianual, que es de 2.2%, sino también de la regla macrofiscal que existe, que es el equivalente también a 2.2%. Y vemos que también las proyecciones para los siguientes años son similares. Hay una tendencia de 2.7% cuando las reglas macrofiscales señalan una senda de convergencia que debería alcanzar el 1% al 2028. Finalmente, lo que muestra las tendencias de la opinión de los expertos, más allá del número que puede ir variando en el tiempo, es esa tendencia de no ser creíble las proyecciones de déficit fiscal que está dando el Ejecutivo, ¿no? Como producto de una falta de política en cuanto a generación de ingresos, ¿no? Diferentes medidas que más bien lo que hacen es proyectar una reducción en los ingresos, en la recaudación, por diferentes gastos tributarios, ¿no? Exoneraciones tributarias que vemos que se proponen tanto desde el Ejecutivo como del Legislativo. Entonces, por un lado, una afectación de los niveles de ingreso y por otro lado, como vemos, ya hemos conversado, un crecimiento sostenido del gasto público, ¿no? Tanto en planillas, que es un gasto rígido, como también de inversiones que se desfinancian inicialmente, pero que sabemos que durante el año van saliendo diferentes créditos suplementarios para complementar ese presupuesto de inversión pública, ¿no? Que finalmente entonces genera también una presión al gasto público. Entonces, esa combinación es lo que hace que efectivamente no sea creíble finalmente las estimaciones que se hacen de déficit fiscal, ¿no? ¿Tú crees que esto va a requerir que el próximo gobierno haga un ajuste? Sí, definitivamente es una de las críticas que se hace a estas proyecciones del marco macroeconómico, que todo lo patean para un siguiente gobierno, ¿no? En las recomendaciones que se hace al marco macroeconómico se señala la necesidad de generar políticas para generar una mayor recaudación, ¿no? de ingresos, una mayor recaudación de ingresos, controlar el gasto público, pero esas recomendaciones que se hacen como MEF no son las que vemos que se estén aplicando actualmente, ¿no? Entonces, efectivamente, va a haber una dificultad ahí. Es interesante este punto porque esto implica que para la próxima elección presidencial los peruanos tenemos que tener los ojos muy abiertos y escoger al candidato que nos parezca capaz de mantener el orden económico para no perder todo esto que se ha construido durante 2 décadas y que significa tipo de cambio estable, precios bajos, inflación baja y los mercados abastecidos. Esto no debiéramos perderlo, hay que preservarlo. Jorge, después de todas estas disquisiciones, el hecho es que se han rebajado los estándares de la producción de leyes. Ya no digamos quién es el responsable, se han rebajado. ¿Será posible recuperar el nivel? ¿La legalidad del país debiera ser vista con nuevos ojos? ¿Una especie de reconstrucción? Partamos de la premisa que el Congreso siempre va a ser un órgano político. No es un órgano técnico. Puedes demandarle técnica al Ejecutivo, le puedes demandar técnica. Al Congreso es un órgano político. Le podemos demandar también calidad, sin embargo, y que cumpla su rol. Obviamente que es los ciudadanos, los electores, pero es un órgano plural también, ¿de acuerdo? ¿No? Por tanto, tengamos en cuenta eso, y por eso es que el Ejecutivo informa, por eso el Ejecutivo probablemente tenga, no sé, me da la impresión, las propuestas de ley, un número importante de propuestas de ley. Hay sectores de ordenamiento
Parlamento que están básicamente en decretos legislativos, en base a facultades delegadas. Y esos son temas muy técnicos también. Entonces, tenemos que reclamar a un Ejecutivo de un lado que cumpla ese rol de equilibrio, ¿verdad? De un lado. Dos, que los mecanismos funcionen. Hablaban ustedes hace un momento por el tema de elecciones. En la ley esta de responsabilidad y transparencia dice qué debe ocurrir, pero dice el último año, para el siguiente año. Cuánto es lo máximo de que se puede gastar. Hay una serie de reglas, claro. No dice que ocurre el año anterior, que es lo que sucede ahora. ¿De acuerdo? Tres, hay mecanismos, como estamos viendo, el tema del Consejo Fiscal que informa del Ejecutivo, que informa lo que viene sucediendo y que deberían servir además también para un tema de opinión pública. Estamos hablando de controles, ¿verdad? Lo que puede haber check and balance, uno u otro. El Ejecutivo, los temas técnicos, la opinión pública, el Tribunal Constitucional, etcétera, etcétera. Es decir, debemos demandar una mayor calidad y evitar simplemente el populismo clientelar sin lugar a dudas. ¿De acuerdo, no? Debemos hacerlo. ¿Dónde está, en buena cuenta, aparte de todos estos mecanismos que pueden no estar operando, reclamar su funcionamiento, elegir mejor, por supuesto, en base a la experiencia que podamos tener, ¿de acuerdo, no? Y pedir que estos poderes del Estado cumplan su rol? El rol principal del Congreso realmente en materia presupuestal está en la aprobación del presupuesto, como conversábamos hace un momento. ¿De acuerdo? Por eso es que el Ejecutivo propone y ejecuta, pero quien aprueba es el Congreso. Y se supone que en ese rol de aprobación es donde debe estar ahí principalmente las demandas, deberían vertirse ahí por parte del Congreso, expresarse durante la aprobación del presupuesto. Y no como vemos viendo, ¿verdad?, posteriormente con una serie de demandas más bien populistas. Se podría introducir al legislativo, que es eminentemente un ente político, criterio técnico, ¿no? Crear una especie de oficina de asesoría económica única en el Congreso, que por donde pasaran todos los proyectos, y se evitar esto de que se integran 25 proyectos de ley y al final uno no sabe ni de qué se trata. Yo, pensando un poco en esta conversación, suponía que íbamos a acabar en, bueno, qué solución o qué cosa se puede proponer para que las cosas mejoren, ¿no? Y se me ocurrían algunas ideas. Una de ellas está en camino y es: confiemos en que el Senado mejore algo las cosas. Una Cámara más reflexiva, que puede hacer más difícil que se dicten leyes muy rápidas y sin suficiente reflexión. En segundo lugar, sí es importante, sabiendo que es un órgano político el Congreso, establecer unos requisitos mínimos de calidad regulatoria. ¿Qué es lo que se pretende hacer? O sea, la idea que tienen, por lo que me han comentado, de cara al nuevo reglamento del Congreso, es: oye, vamos a poner algunos requisitos para que sea más elaborado presentar un proyecto. Una cosa que a mí me encantaría, por ejemplo, hablando de fragmentación, es que los proyectos los presenten las bancadas, porque en el Perú la fragmentación es a 130, no es a 13. Porque como cada congresista presenta su proyecto, en el fondo lo hace por sí ante sí mismo, y luego se junta con otros para que el proyecto tenga más respaldo, pero claro, los proyectos serían más sólidos si no vinieran de un congresista, sino de un grupo parlamentario. Y finalmente, este cuerpo de letrados, tanto jurídicos como economistas o ingenieros o expertos, sería básico, pero que sea un cuerpo del Congreso. Lo que tenemos ahora, y hay algunos asesores francamente buenos, son asesores de los congresistas o de las bancadas, pero que no permanecen en el Congreso. Bueno, enfatizaría lo que es la preocupación que están generando medidas como el proyecto de ley de docentes cesantes, que estaría generando un gasto de 5.400 millones anuales, ¿no? Y que genera un efecto espejo en las diferentes carreras especiales del sector público y también una diferencia injustificada con respecto a los docentes del sector privado, ¿no? Y una presión que finalmente generaría en el mediano o largo plazo a los cesantes de tanto el sector público como el sector privado de manera generalizada, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, el crecimiento sostenido que está habiendo del gasto público, principalmente en lo que son gastos rígidos como son las planillas, ¿no? Una tendencia de crecimiento promedio de 10%, que para el 2026 ha excedido incluso ese promedio, está llegando a un 14% de crecimiento, ¿no? Y que se ve reflejado también esas políticas de este tipo en el incumplimiento de déficit fiscal que estamos viendo en los últimos años, ¿no? Por 2 años consecutivos ha habido un incumplimiento de la regla macrofiscal de déficit fiscal y, de acuerdo a los expertos, se proyectan tasas similares o un incumplimiento de manera similar para los siguientes años, ¿no? Entonces, está habiendo una falta de planificación en cuanto al gasto público, ¿no? Y una
falta de estrategia en lo que es una recaudación de mayores ingresos, ¿no? Y este desbalance finalmente es una clara combinación nociva para lo que es la estabilidad macroeconómica. Bueno, lo que nos queda es reclamar estos mecanismos que hay de balanceo, de control, previstos en la Constitución, en el marco legal, que son varios, que pueden no estar operando del todo en estos momentos, pero claro, es que también parte de la base, de quién está tomando las decisiones, como comentas tú, en los últimos años, y que esto debería variar. Debemos ser optimistas, señalaba hace un momento, con miras a un nuevo periodo, en todo caso, donde efectivamente pueda calar estos problemas que muy bien se están señalando y que no deberían repetirse, porque el Perú no puede, obviamente, ¿verdad?, desmejorar lo que ha sido, creo, su potencia, su valor en los últimos 15 o 20 años de este orden fiscal, sí, que debería mantenerse, ¿verdad? Y que precisamente los órganos llamados a cumplir el rol de garantizar y preservarlo tienen que hacerlo. Creería que es eso, ¿verdad? Y sobre todo estar alertas, obviamente, en una elección que ya, ¿verdad?, viene muy próxima. Solo recordar que el gobierno está limitado por la Constitución y las leyes, que el Congreso está limitado por la Constitución y que, por tanto, las potestades de unos y de otros no son ilimitadas. Es muy conocida en el mundo del derecho la frase esa: el Parlamento inglés puede hacer cualquier cosa menos convertir a una persona en alguien más. Claro, no querría decir que en realidad pudiera ser todo algo distinto a esa conversión de una persona en alguien más, porque no se le ocurriría hacerlo. Entonces tenemos que respetar los límites materiales de las potestades de los distintos poderes públicos y, en todo caso, ejercer las competencias que tienen con moderación, con sabiduría dentro de lo que quepa, ¿no? Bueno, muchas gracias, Graciela, Jorge y Víctor. Ha sido muy interesante conversar con ustedes. Muy buenas noches.